La dejó para casarse con otra persona. 5 años después, él ve a 2 niñas pequeñas, con sus ojos. Clara nunca imaginó que una sola frase pudiera cambiar el curso completo de su vida. Sin embargo, mientras estaba de pie en la oficina privada de Nicholas Ryden, rodeada de granito pulido y cristales de suelo a techo que mostraban la ciudad que él gobernaba, sintió que el aire a su alrededor se volvía frío, cortante y despiadado. Su presencia una vez la hizo sentir segura, adorada, elegida. Pero ahora, el hombre que amaba la miraba como si fuera un inconveniente que bloqueaba el camino hacia su futuro impecable. Él era el epítome del éxito, con su cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás, un traje costoso hecho a medida a la perfección, y ojos marrones que usualmente ardían con ambición, pero hoy no contenían nada más que irritación e impaciencia. Ella había ensayado todas las formas posibles de decirle la verdad que crecía dentro de ella. Una verdad que había cargado sola durante semanas mientras buscaba el coraje para hablarla. 2 latidos palpitaban bajo el suyo, pequeños e inocentes y llenos de posibilidad. Presionó sus dedos temblorosos contra su estómago, como si el toque pudiera darle fuerza. Ella quería imaginar su entusiasmo, la conmoción seguida por la alegría, la forma en que podría sonreír y atraerla a sus brazos mientras susurraba que todo estaría bien. En cambio, su fantasía se hizo añicos antes de que pudiera siquiera abrir la boca. No te interpongas en mi camino. Me caso con otra persona. Su voz era baja, pero viciosa en su carácter definitivo, una declaración destinada a atravesar cualquier esperanza que le pudiera quedar. Él no gritó, no mostró enojo. Su indiferencia era peor que la crueldad. Clara parpadeó, sintiendo que su corazón se rompía con una intensidad que juró que todo el edificio debió haber escuchado. Ella lo miró fijamente, buscando incluso un destello de calidez, una señal de que este era un momento que lamentaría, de que aún recordaba las noches que compartieron, sus risas, la forma en que una vez la miró como si fuera la única persona que realmente lo entendía. En cambio, lo vio alcanzar su chaqueta con calma confianza, como si no acabara de destruir la vida que se formaba dentro de ella. Ella dio un paso hacia él, sus labios entreabriéndose, lista para decir la verdad que podría salvarlos a ambos de un sufrimiento futuro. Sin embargo, las palabras se congelaron en su lengua cuando él levantó una mano ligeramente, ya descartándola como si no fuera más que un error que deseaba borrar. Sus ojos pasaron de ella a su agenda en el escritorio, su próxima reunión, su próxima conquista en el mundo del poder y la riqueza. En ese momento se dio cuenta de que él no la veía en absoluto. Era invisible en la historia que él eligió vivir. La herida era tan intensa que casi le robó el aliento. Su visión nadaba en lágrimas que se negó a dejar caer, no allí, no frente a él. El orgullo era el único escudo que le quedaba. Clara enderezó sus hombros, envolvió sus brazos temblorosos fuertemente alrededor de sí misma y forzó a sus piernas a moverse. Caminó hacia la puerta con tanta gracia como pudo, negándose a desmoronarse hasta que estuviera lejos de su mirada. Se detuvo por una fracción de segundo, esperando, anhelando, rezando para que él pronunciara su nombre. Él no lo hizo. Salió al pasillo, y solo entonces las lágrimas se desbordaron, calientes e incontrolables. El mundo fuera de su oficina continuó girando como si nada hubiera pasado, como si su corazón no estuviera destrozado detrás de esas puertas cerradas.
Se apresuró hacia la salida, con una mano todavía cubriendo protectoramente su estómago. Susurró una disculpa a las pequeñas vidas que crecían dentro de ella, prometiéndoles en silencio que las amaría lo suficiente por los tres, que lucharía para darles un futuro, incluso si su padre elegía no conocerlas. Afuera, las luces de la ciudad se difuminaron a través de sus lágrimas, convirtiendo el mundo en una mancha de sueños brillantes y distantes. Se sintió completamente sola, aterrorizada sin medida, pero se negó a dejar que el miedo ganara. Clara se limpió la cara bruscamente con el dorso de la mano. Tomó una respiración profunda que sabía a dolor y resolución, y siguió caminando. Cada paso lejos de Nicholas se sintió como una batalla contra la gravedad, pero también un paso hacia algo que aún no entendía. No le rogaría que se quedara. No le diría que llevaba a sus hijos. No permitiría que su frialdad la definiera a ella o a las hermosas vidas dentro de ella. Él había elegido su camino. Ahora ella elegiría el suyo, incluso si tenía que construirlo con manos temblorosas y un corazón cosido solo con esperanza y amor feroz. Esa noche se acurrucó sola, con los brazos envueltos protectoramente alrededor de su vientre, escuchando el ritmo silencioso dentro de ella. Le recordó que no estaba realmente sola. 2 pequeños milagros la necesitaban, y ella daría todo lo que tenía, incluso los pedazos rotos de su corazón, para asegurarse de que nunca sintieran lo que ella sentía ahora. El futuro por delante parecía oscuro e incierto, pero Clara prometió a sus hijos que lo sobreviviría. No importaba el costo. Se suponía que el embarazo no debía sentirse como una batalla. Sin embargo, cada día para Clara se convirtió en una prueba de cuánto puede soportar un corazón humano antes de romperse sin remedio. Trabajó tantas horas como su cuerpo le permitió, ocultando las náuseas matutinas detrás de una sonrisa forzada e ignorando los susurros de los compañeros de trabajo que notaron lo pálida y agotada que se había vuelto. Nunca se quejó, porque en el momento en que colocó su mano sobre su vientre en crecimiento, todo el miedo y la soledad se desvanecieron brevemente, reemplazados por un amor abrumador que le dio la fuerza para seguir adelante. Encontró consuelo imaginando cómo serían sus hijas, visualizando 2 pequeñas caras pegadas a su pecho, 2 pares de manos agarrando sus dedos, 2 razones para seguir respirando, incluso cuando la vida le exigía más de lo que tenía. Las facturas médicas se acumularon más rápido de lo que podía pagarlas. Sacrificó comidas para ahorrar dinero, eligiendo sopa enlatada mientras aseguraba vitaminas y nutrición adecuada para sus hijos por nacer. Leyó cada libro sobre maternidad que pudo pedir prestado de la biblioteca, buscando orientación que la ayudara a criar gemelas sola. Las noches eran a menudo de insomnio, no por incomodidad, sino porque el miedo le susurraba que podría fallarles. Nunca permitió que esos pensamientos perduraran. Ella susurró de vuelta con determinación que se convertiría en todo lo que necesitaban, incluso si no tenía a nadie que la atrapara cuando cayera. El día que el médico le dijo que esperaba gemelas idénticas, Clara lloró lágrimas que había contenido durante meses. La imagen del ultrasonido mostraba 2 bebés perfectamente formados acurrucados juntos, sus pequeños corazones latiendo fuerte y constantemente. El médico sonrió y la felicitó, sin saber que el padre de esos niños había elegido una familia diferente antes, incluso de saber que existían. Clara presionó la foto impresa contra su pecho una vez que estuvo sola, estudiándola como si memorizara la prueba de que el amor todavía existía en su mundo. Hizo una promesa silenciosa
de que sus hijas siempre se sentirían deseadas, siempre se sentirían apreciadas, y que a nadie se le permitiría jamás hacerles dudar de su valor. Cuando Hailey y Hannah nacieron, la sala de parto se llenó de caos y alegría a la vez. Clara no tenía pareja que le tomara la mano, ni voz tranquilizadora que le dijera que lo estaba haciendo genial. En cambio, apretó la mandíbula, gritó hacia el techo estéril y empujó a través de cada contracción, con el conocimiento primario de que estaba luchando por las dos vidas que dependían enteramente de su fuerza. Luego, de repente, los llantos de dos recién nacidas llenaron el aire, y todo lo demás desapareció. Las enfermeras le entregaron dos milagros retorciéndose, rosados y gimoteando, y Clara sintió que su corazón se expandía hasta doler. Eran más hermosas que cualquier cosa que hubiera visto, con suaves rizos castaños que ya comenzaban a aparecer, y ojos marrones anchos y curiosos que parpadeaban hacia ella con una inocencia que le oprimía el pecho. Sostenerlas por primera vez fue como finalmente volver a casa, después de haberse perdido por demasiado tiempo. Las llamó Hailey y Hannah, eligiendo nombres que se sentían fuertes pero dulces, nombres que esperaba que coincidieran con los futuros valientes y brillantes que quería para ellas. Incluso a través del agotamiento, incluso a través del dolor en su cuerpo y el miedo a estar sola, Clara sintió un amor tan poderoso que casi la asustó. Les susurró promesas en el cabello, diciéndoles que sería su madre, padre y protectora. Se aferraron a ella con confianza instintiva, pequeños dedos envolviéndose alrededor de los suyos, como anclas que la impedían caer en la desesperación. La maternidad no fue suave en los meses que siguieron. Clara aprendió rápidamente que el sueño se convirtió en un lujo que rara vez le era permitido. Las noches se difuminaron en un ciclo interminable de tomas, llantos, mecer y cambios de pañales, mientras que los días los pasó trabajando lo justo para mantener comida en la mesa. A menudo sostenía un bebé en un brazo mientras preparaba biberones con el otro, cantando nanas a través del agotamiento puro. Sin embargo, cada pequeño hito, una primera sonrisa, una pequeña risa, la forma en que Hailey siempre buscaba la mano de Hannah antes de dormirse, era una recompensa mucho mayor que el descanso o la comodidad. A medida que las niñas crecían, sus personalidades florecieron como flores en luz solar desigual. Hailey era audaz y enérgica, siempre la primera en gatear, la primera en trepar, intrépida de maneras que a veces aterrorizaban a Clara. Hannah era reflexiva y observadora, estudiando todo con curiosidad solemne antes de atreverse a moverse. Aunque eran idénticas, Clara podía distinguirlas al instante, no por la apariencia, sino por la forma en que sus almas parecían brillar de manera diferente. Las luchas financieras nunca cesaron. Clara contaba cada centavo, sacrificando ropa nueva para sí misma, saltándose citas médicas a las que debería haber asistido, y negándose a pedir ayuda a cualquiera. El orgullo se había convertido en su armadura, pero fue el bienestar de su hija lo que le dio la razón para seguir luchando. Ella creó un hogar para ellas, pequeño, imperfecto, pero lleno de calidez. Dibujos decoraban las paredes, juguetes suaves llenaban su dormitorio, y el apartamento resonaba con el sonido de dos niñas pequeñas, descubriendo la felicidad en un mundo que esperaba que tuvieran menos. A veces, tarde en la noche, cuando las gemelas estaban dormidas y el apartamento finalmente en silencio, Clara se permitía recordar a Nicholas. Se quedaba despierta preguntándose si su vida todavía estaba tan perfectamente alineada con sus ambiciones,
Si alguna vez sentiría la ausencia de la familia que no sabía que tenía. En esas noches el dolor regresaba, agudo e implacable, pero se negaba a detenerse en él por mucho tiempo, porque había aprendido la verdad más importante. Podía sobrevivir sin él. Haley y Hannah tenían 5 años ahora, brillantes y resplandecientes, 2 pequeños reflejos del hombre que había dado la espalda sin dudar. Clara se aseguró de que nunca les faltara amor, incluso cuando el dinero era escaso. Las niñas prosperaron. Su risa era fuerte, sus espíritus irrompibles y sus corazones llenos. No sabían la historia de sus orígenes, y Clara esperaba poder retrasar esa difícil verdad tanto como fuera posible. A menudo se sorprendía estudiando sus rostros, pensando que el mundo le había dado 2 razones perfectas para seguir creyendo en la belleza, incluso después del momento más feo de su vida. Y aunque aún no lo sabía, el destino se estaba preparando para poner a prueba sus miedos más oscuros y sus esperanzas más profundas de nuevo. El pasado del que tanto se esforzó por huir no había terminado con ella. Pronto se encontraría cara a cara con el hombre que una vez amó, y nada volvería a ser lo mismo. Nicholas Ryden había construido una vida que parecía perfecta desde fuera, pulida y brillante como el horizonte reflejado en las paredes de cristal de su ático. Sin embargo, cualquiera que mirara más de cerca habría visto el vacío instalándose detrás de su sonrisa segura. Después de la boda que se suponía que aseguraría su futuro, rápidamente aprendió que un matrimonio construido sobre la conveniencia y el estatus nunca podría satisfacer a un corazón desesperado por algo real, algo cálido, algo como el amor que una vez desechó. Su esposa, Vanessa, era elegante, inteligente y estaba totalmente alineada con el mundo que él había elegido, pero el amor nunca había sido parte de su acuerdo. Sus conversaciones eran formales, sus cenas rígidas y silenciosas, y sus toques siempre se sentían más como tratos de negocios que como afecto. Menos de 2 años después de pronunciar sus votos, firmaron los papeles de divorcio con la misma falta de emoción que caracterizó todo lo que hicieron juntos. Nicholas sobresalió en lo único que le quedaba, el trabajo. Expandió el alcance de su compañía, recolectó premios, aumentó las ganancias y recibió admiración de todos en el sector financiero. Se convenció a sí mismo de que la ambición era suficiente. Intentó creer que el vacío en su vida era simplemente el precio del éxito, pero cada día se sentía más como si estuviera interpretando un personaje en lugar de vivir una vida. Asistía a fiestas lujosas rodeado de personas que lo elogiaban. Sin embargo, constantemente encontraba excusas para irse temprano, alegando asuntos de negocios urgentes, aunque en realidad no soportaba estar rodeado de risas que no le pertenecían. Ocasionalmente salía en citas, en su mayoría mujeres que lo veían como un trofeo o una oportunidad, pero no importaba cómo le sonrieran. Nunca se sintió atraído por ninguna de ellas. Trató de enterrar a Clara en los rincones más profundos de su mente, pero los recuerdos de ella surgían en los momentos más inoportunos, negándose a desaparecer. Recordaba su risa, genuina y libre, la forma en que arrugaba la nariz cuando intentaba no llorar, la suavidad en sus ojos, cuando lo miraba como si fuera más que el despiadado hombre de negocios en el que tanto se esforzaba por convertirse. Se dijo a sí mismo que dejarla fue la decisión correcta, que había elegido un camino mejor, que la vida era más fácil sin el caos de la emoción. Sin embargo, el peso del arrepentimiento
se hacía más pesado tras año, a pesar de que no podía entender bien por qué. A veces imaginaba lo que habría pasado si se hubiera quedado. El pensamiento le oprimía el pecho incómodamente, así que lo apartaba y se ahogaba en el trabajo. Pero a medida que pasaron 5 años, algo en él comenzó a cambiar, lentamente y sin permiso. Se descubrió mirando a familias en parques, sintiendo un pinchazo en su corazón cuando veía a padres levantando a sus hijos, riendo en el aire. Se encontró deteniéndose cerca de jugueterías, fingiendo que solo estaba mirando nuevas estrategias de marketing, mientras imaginaba en silencio qué regalos podría elegir si alguna vez tuviera un hijo para dárselos. La idea de familia, una vez una amenaza para todo lo que valoraba, ahora se sentía como lo único que faltaba. Un día, durante una reunión donde su equipo celebraba otro trimestre exitoso, Nicholas no sintió nada. El aplauso a su alrededor, las felicitaciones, el champán caro que se repartía para los brindis, todo se deslizó sobre él como ruido sin sentido. Se excusó, alejándose de su propia celebración y mirando su reflejo en los brillantes ventanales que daban a la ciudad. Parecía poderoso, seguro, envidiable y absolutamente miserable. Presionó la palma de su mano contra el cristal, dándose cuenta con aguda claridad de que ya no podía reconocer a la persona que le devolvía la mirada. La soledad se volvió asfixiante. Su ático, una vez un símbolo de victoria, ahora se sentía como una prisión. El silencio dentro de sus paredes se hacía más fuerte cada noche, haciéndose eco de todo lo que perdió y todo lo que nunca se permitió querer. Intentó llamar a sus viejos amigos, pero las conversaciones se volvieron superficiales en segundos. No tenía a nadie con quien pudiera hablar honestamente. Se preguntó si Clara todavía estaba en la misma ciudad, si había seguido adelante, si era feliz, si lo odiaba. No tenía respuestas, y el no saber lo carcomía como el hambre. No fue hasta que se vio obligado a asistir a un evento corporativo en un parque de la ciudad, una iniciativa de relaciones públicas con inversores, que el destino decidió dejar de darle tiempo para pensar. Mientras estaba con socios de negocios discutiendo planes de desarrollo, el sonido de risas despreocupadas lo alcanzó desde un parque infantil cercano. Al principio lo ignoró, pero el sonido se hizo más fuerte, más claro, imposible de pasar por alto. Se giró hacia el ruido y vio a 2 niñas pequeñas corriendo por la hierba, su alegría brillante e indomable, sus brazos extendidos como pequeños pájaros emprendiendo el vuelo. Algo dentro de él se detuvo bruscamente. Se quedó mirando, incapaz de apartar la vista, porque esas 2 niñas le resultaban sorprendentemente familiares. Su cabello, de un tono castaño intenso idéntico al suyo, rebotaba mientras corrían, y cuando una de ellas giró la cabeza, el sol atrapó sus ojos, marrones, profundos, expresivos, inconfundibles. Su corazón dio un vuelco doloroso cuando el reconocimiento lo golpeó con fuerza brutal. Conocía esos ojos. Los había visto en el espejo toda su vida. Mientras su pulso tronaba, buscó frenéticamente a su madre, desesperado por la confirmación y aterrorizado por la verdad que ya sabía. Y entonces la vio. Clara, parada a pocos metros de distancia, mirando a las niñas con una sonrisa que suavizaba cada parte de su rostro. Parecía más fuerte, más radiante de lo que recordaba. Sin embargo, reconoció el cansancio que intentaba ocultar, el peso que llevaba sola.
Nicholas sintió que su mundo entero se inclinaba. 5 años de negación, ambición y distancia emocional colapsaron debajo de él en un solo latido. Entendió exactamente lo que había hecho, y el conocimiento casi lo hizo caer de rodillas. Se había alejado del único futuro que realmente importaba, y el destino acababa de entregar el ajuste de cuentas que nunca esperó, pero que necesitaba desesperadamente. Nicholas se quedó inmóvil, incapaz de moverse, apenas capaz de respirar, mientras observaba a las 2 niñas pequeñas que solo podían ser sus hijas. Su corazón latía tan fuerte que se preguntó si alguien más podría escucharlo. Cada instinto que poseía le gritaba que fuera hacia ellas, que se arrodillara y rogara su perdón por no saberlo, por no haber estado allí, por cada momento perdido que nunca podría recuperar. Sin embargo, el miedo lo arraigó al lugar. ¿Qué pasaría si se equivocaba? ¿Qué pasaría si Clara se negaba a dejarlo acercarse a ellas? ¿Qué pasaría si esas niñas lo miraban con confusión o miedo en lugar de reconocimiento y amor? Por primera vez en su vida, entendió el terror de tener algo que perder. Clara lo notó solo después de varios segundos. Su sonrisa se desvaneció lentamente mientras su mirada seguía la dirección de la suya. La suavidad que había iluminado su rostro momentos antes desapareció por completo, reemplazada por un muro de cautela rígida y viejas heridas que se reabrían en un instante. Ella se quedó quieta, el instinto protector surgiendo a través de ella como un incendio forestal, y en un movimiento fluido llamó en voz baja a las niñas. Ambas se giraron ante su voz e inmediatamente corrieron hacia ella, inconscientes de la tormenta que se gestaba entre los adultos, que una vez compartieron una conexión que alteró sus vidas. Clara se agachó para abrazarlas, un brazo alrededor de cada hija, como si las estuviera protegiendo de una amenaza. Nicholas finalmente encontró la fuerza para avanzar, aunque sus piernas se sentían débiles y torpes bajo él. Las niñas lo miraron con ojos anchos y curiosos que coincidían con los suyos, inconscientes de cómo su existencia estaba reescribiendo todo el significado de su vida. Abrió la boca para hablar, pero se dio cuenta de que ni siquiera sabía por dónde empezar. La disculpa alojada en su garganta se sentía demasiado pequeña para cubrir la magnitud de sus pecados. Al fin logró susurrar, su voz rota y desesperada. «Clara, ¿son ellas?» Sus ojos brillaron con dolor y acusación, y ella se enderezó a su altura máxima, tirando de las niñas ligeramente detrás de sus piernas. «Sí», respondió suavemente, pero con un filo cortante que atravesó directamente su pecho. «Son tuyas». Ella no gritó. No hubo escena dramática, ni voz levantada. Fue la verdad silenciosa lo que lo rompió mucho más eficientemente que cualquier enojo podría haberlo hecho. Nicholas buscó palabras, cualquier palabra, pero no salió nada. La realidad lo aplastó como una ola, fría y pesada. Miró a las niñas de nuevo, miró de verdad, y las similitudes eran innegables. Ambas niñas tenían sus rasgos, sus expresiones, la misma chispa en sus ojos que una vez ardió en los suyos antes de que él la sofocara bajo la ambición. Tenían 5 años, 5 años de cumpleaños que se perdió, 5 años de primeros pasos, primeras palabras, rodillas raspadas e historias para dormir en las que no había estado allí. Recordó cómo sus padres rara vez se habían presentado para él, demasiado ocupados persiguiendo sus propias carreras, y un pánico nauseabundo lo invadió al darse cuenta de que él había hecho mucho peor.
No había estado ausente por accidente, sino por elección. Su voz era apenas audible cuando finalmente habló. ¿Por qué no me lo dijiste? No era una acusación, aunque sonó peligrosamente cerca. Era una súplica por una razón que sería más fácil de aceptar que la verdad que ya temía. Clara soltó un aliento tembloroso, y sus dedos se apretaron protectoramente alrededor del hombro de Hailey. El día que intenté decírtelo, dejaste muy claro que yo no importaba, dijo con dolorosa calma. Te fuiste antes de que pudiera decir algo. No iba a rogar. Su voz se quebró en la última palabra, a pesar de su esfuerzo por mantenerse compuesta. Nicholas se estremeció como si lo hubieran golpeado. Recordó ese día ahora con claridad punzante, sus propias palabras crueles resonando de vuelta a él como un veredicto judicial. Se había sentenciado a sí mismo a este destino mucho antes de que incluso entendiera las consecuencias. El arrepentimiento corrió a través de él violentamente, teñido de vergüenza que lo dejó sin aliento. Lo siento, susurró, la disculpa sonando demasiado pequeña, inadecuada para el océano de dolor que había infligido. Clara lo miró de verdad, y no vio al poderoso CEO que una vez amó, sino a un hombre repentinamente despojado de su certeza y arrogancia. Su expresión se suavizó solo un poco, pero su ira todavía estaba allí, hirviendo bajo cada sílaba. Lo siento, no cambia nada, respondió en voz baja. Han crecido sin un padre. Las crié sola. No te conocen, ni siquiera saben tu nombre. Las niñas tiraron de su ropa, sintiendo la tensión, pero sin comprender su origen, y Clara les acarició suavemente el cabello para tranquilizarlas. Nicholas observó ese gesto con un dolor tan agudo que casi se tambaleó. Esta era una familia que nunca había conocido, un vínculo que no tenía derecho a romper, pero del que tan desesperadamente quería ser parte. Algo dentro de él cambió permanentemente en ese momento. El poder, el éxito, la riqueza. Nada de eso importaba si permanecía como un extraño para los dos corazones que deberían haber sido su mayor orgullo. Tragó saliva con dificultad y se obligó a hablar, cada palabra surgiendo con sinceridad cruda. No merezco una segunda oportunidad, admitió, pero te lo ruego, déjame intentarlo, déjame conocerlas. Déjame compensar lo que pueda. Su voz se quebró con el peso de esa súplica. Nunca había rogado en su vida. El orgullo había sido una vez su escudo, pero ahora yacía destrozado a sus pies. La expresión de Clara reflejaba una tormenta emocional. Ella no era cruel, no estaba tratando de castigarlo. Simplemente estaba aterrorizada. Aterrorizada de que permitirle acercarse a sus hijas significara arriesgar todo lo que luchó por proteger. Necesito tiempo, dijo finalmente, su voz un hilo frágil. Necesito pensar en lo que es mejor para ellas. Nicholas asintió, aceptando incluso esa pequeña misericordia como un salvavidas. Antes de que pudiera decir algo más, Hailey y Hannah tiraron de las manos de Clara, queriendo volver a jugar. Clara le dio una última mirada, llena de preguntas sin resolver y recuerdos demasiado dolorosos para revisitarlos. Luego se dio la vuelta. Nicholas se quedó enraizado en el lugar mientras las veía irse, sus hijas mirando hacia atrás con curiosidad por encima de sus hombros, inconscientes de que su mirada estaba reformando todo su destino. La distancia entre ellos creció con cada paso, pero Nicholas sintió que algo nuevo y poderoso se encendía dentro de él, una determinación que nunca antes había experimentado. No desaparecería de nuevo. No se soltaría esta vez.
Ya había perdido 5 años. Se negó a perder otro segundo. Por primera vez en su vida, Nicholas Ryden entendió lo que significaba luchar por algo que realmente importaba. Y él tenía la intención de luchar con todo lo que tenía. Nicholas se fue del parque ese día siendo un hombre diferente al que había entrado. El mundo a su alrededor se movía como de costumbre. Coches pasando, niños riendo, reuniones de negocios esperando. Pero dentro de él, algo había cambiado tan drásticamente que se sentía como si la tierra bajo sus pies ya no le perteneciera. Todo lo que había pasado años construyendo de repente se sintió sin sentido comparado con los 5 años de vida que se perdió con sus hijas. Regresó a su oficina, no para enterrarse en el trabajo, sino para sentarse en silencio en su escritorio, mientras la misma pregunta se repetía sin cesar en su mente. ¿Qué clase de hombre había sido para alejarse de las mismas personas que deberían haber importado más? El sueño se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Hailey y Hannah, mirándolo con curiosidad inocente y sin entender quién era él. Se imaginaba la postura protectora de Clara, el dolor en sus ojos, y el agotamiento que debió haber llevado sola durante años. La culpa lo consumió hasta que apenas pudo reconocer la versión de sí mismo de la que una vez había estado tan orgulloso. Comenzó a revisar viejas decisiones, recordando cada momento en que la empujó. Todas las llamadas perdidas cuando ella intentó comunicarse antes de rendirse por completo. La comprensión de que ella lo había intentado y él ni siquiera había escuchado, lo aplastó de una manera que el éxito nunca había sido capaz de arreglar. Nicholas pasó semanas tratando de ganarse incluso la más pequeña pizca de confianza de Clara. Se acercó con cuidado, respetando su distancia, enviando mensajes en lugar de aparecer sin avisar, ofreciendo ayuda sin esperar gratitud. Al principio, Clara rechazó todo. Había pasado demasiadas noches demostrando que no lo necesitaba para sobrevivir. No quería que las niñas se apegaran a alguien que pudiera irse de nuevo si la vida se volvía inconveniente. Aún así, Nicholas persistió, no con arrogancia, sino con una humildad que nunca antes había conocido. Preguntó sobre los aperitivos favoritos de las niñas, sus pasatiempos, sus horarios. Se ofreció a ayudar con los gastos escolares, chequeos médicos, cualquier cosa que pudiera aligerar su carga. Clara lo puso a prueba repetidamente. Cuestionó sus intenciones, exigió pruebas de que su participación no era un impulso fugaz alimentado por la culpa. Nicholas aceptó cada desafío que ella presentó, decidido a demostrar que no solo estaba tratando de reparar su conciencia, sino que estaba listo para convertirse en un padre en todo sentido. Lenta y cautelosamente, Clara permitió pequeñas interacciones, comenzando con él reuniéndose con las niñas en lugares públicos como parques infantiles o cafeterías, donde ella permanecía lo suficientemente cerca para intervenir si algo salía mal. El primer encuentro fue incómodo y tenso. Hailey lo miró fijamente con audacia, estudiando su rostro, con la intensa curiosidad de una niña tratando de entender algo complicado. Hannah se mantuvo más cerca de Clara, agarrando su mano con fuerza, asomándose por detrás de la cadera de su madre. Nicholas no presionó. Se sentó en la hierba, bajando a su nivel, y esperó pacientemente mientras ellas continuaban evaluándolo. Cuando sacó un libro para colorear y crayones, Hailey se acercó cautelosamente, dejándose caer a su lado, como si lo estuviera desafiando a seguir el ritmo de su imaginación. Nicholas dibujó un gato torpe, y ella se rió de él, el sonido tan puro
que lo golpeó como la luz del sol, abriéndose paso a través de una tormenta. Hannah finalmente se unió a ellas, colocándose a la derecha de Nicholas, aún mirándolo con un corazón cauteloso. Él no se ofendió por su vacilación. En todo caso, admiró su cautela, un rasgo que debió haber heredado de la resiliencia que Clara había desarrollado. Cuando la reunión terminó, las niñas lo saludaron. Pequeños movimientos llenos de una familiaridad completamente nueva. Ese simple gesto hizo que Nicholas se sintiera más victorioso que firmar cualquier trato multimillonario. Los días se convirtieron en semanas, y Nicholas dedicó más tiempo a sus hijas, priorizándolas por encima de todo lo demás. Reorganizó su horario, canceló viajes de negocios y dejó que su asistente se encargara de reuniones que una vez exigieron toda su atención. Compró asientos elevadores para su coche, llenó su teléfono con fotos que Clara envió de las obras de arte de las niñas y sus expresiones tontas. Aprendió sus dibujos animados favoritos, el nombre del osito de peluche sin el que Hailey se negaba a dormir, y la forma exacta en que a Hannah le gustaba que le cepillaran el cabello. Aprendió que a Hailey le encantaba trepar y explorar, siempre corriendo un poco demasiado lejos, mientras que Hannah coleccionaba pequeños tesoros como rocas y tapas de botellas que guardaba en una vieja lonchera como si fueran diamantes. Por primera vez desde su infancia, Nicholas se permitió reír sin restricción, sentir sin vergüenza, abrir su corazón incluso cuando el miedo le susurraba que aún podía perderlo todo. Las niñas, a pesar de su vacilación inicial, comenzaron a confiar en él en dosis preciosas. Su aceptación de él no fue dramática ni repentina. Llegó a través de momentos cotidianos. Hailey agarrando su mano sin pensar, Hannah gateando hasta su regazo durante una película, ambas niñas llamando su nombre cuando sucedía algo emocionante y queriendo que él también lo viera. Clara observó cada interacción, su corazón dividido entre la felicidad y el pánico. Ver a Nicholas amar a sus hijas hizo que una parte de ella doliera de maneras para las que no estaba preparada. Ella había pasado años convenciéndose de que era suficiente, de que ser madre soltera era una fortaleza. Pero ahora, viendo cómo los ojos de las niñas se iluminaban cuando Nicholas llegaba, se dio cuenta de cuánto se habían perdido, de cuánto había intentado protegerlas de desear algo que creía que nunca podrían tener. Una tarde lluviosa, después de un día particularmente emotivo, donde las niñas rogaron a Nicholas que se quedara más tiempo, Clara le pidió hablar. Él esperaba otro límite, otra advertencia, pero en cambio ella dijo algo que los aterrorizó a ambos. Ella admitió que tenía miedo, miedo de que él se fuera de nuevo, miedo de que las niñas lo amaran solo para perderlo, miedo de que ella también lo amara de nuevo, y que la angustia la destruyera esta vez. Nicholas escuchó con su corazón completamente abierto. No se defendió, no interrumpió, no intentó justificar su pasado. Cuando ella finalmente se quedó en silencio, preparándose para su respuesta, él se acercó y dijo que no se iría. No cuando las cosas fueran difíciles, no cuando la gente esperara que lo hiciera. Nunca más. Confesó que nunca antes había sido fuerte, no de verdad, porque huyó de la única persona que alguna vez lo hizo querer ser mejor. Le dijo que las niñas lo habían cambiado, que su existencia le enseñó lo que el amor realmente significaba. Clara no le creyó al instante, pero tampoco lo rechazó. Simplemente susurró que necesitaba tiempo, de la misma manera que él necesitaba perdón. Y sin dudar, Nicholas dijo que esperaría. Ya sea que tomara meses, años
o el resto de su vida, él esperaría. Porque por primera vez, entendió que el amor no era algo ganado a través del éxito o el estatus. Se construía a través de presentarse, una y otra vez, incluso cuando el miedo amenazaba con destrozarlo todo. Ya había perdido 5 años, no los perdería de nuevo. Nicholas nunca imaginó que aprender a ser padre se sentiría como entrar en un mundo completamente nuevo, donde cada emoción se amplificaba, cada error se sentía monumental, y cada éxito llenaba su pecho con una calidez que nunca había conocido. Se lanzó a la paternidad con la misma determinación que una vez reservó para los negocios, pero esta vez las apuestas eran mucho más personales. Descubrió que criar a 2 niñas enérgicas de 5 años era a la vez caótico y milagroso. Una montaña rusa constante de jugo derramado, cabello enredado, risas que podían borrar el peor día y lágrimas que podían reducirlo al pánico en segundos. Aprendió rápidamente que a los niños no les importaba su poderosa reputación o su presencia intimidante. Lo que les importaba era si se presentaba, si se arrodillaba en el suelo en lugar de quedarse por encima de su mundo, si escuchaba cuando hablaban con sus voces rápidas y emocionadas sobre sueños que no tenían sentido lógico. Al principio, cada interacción se sintió como una prueba que estaba condenado a fallar. Hailey empujaba los límites, corriendo adelante en tiendas de comestibles o trepando cualquier cosa más alta que ella, obligando a Nicholas a correr tras ella con una urgencia frenética que hacía que los espectadores sonrieran a sabiendas. Hannah necesitaba tranquilidad en casi cada momento, aferrándose a su manga si los extraños pasaban demasiado cerca, o pidiéndole que revisara el armario 3 veces antes de acostarse. Nicholas tuvo que aprender paciencia, guía suave, y cómo arrodillarse a la altura de los ojos para que Hannah no se sintiera abrumada. Se encontró leyendo artículos de crianza a las 2 de la mañana, resaltando secciones sobre apoyo emocional, comunicación y trauma causado por la ausencia. Cada error pesaba mucho sobre él. La primera vez que las niñas lo llamaron papá, las palabras sonaron vacilantes, como si tuvieran miedo de decirlo libremente. Nicholas pasó el resto de la noche sentado en el sofá de su sala, mirando en la oscuridad, abrumado por la gratitud y la culpa tan fuertemente entrelazadas que no podía separarlas. Clara observó sus esfuerzos con silenciosa sospecha. La confianza no creció rápidamente para ella, pero vio cómo Nicholas cambió sus prioridades sin dudar. Cada tarde llegaba temprano al parque o centro de actividades donde se encontraban, a menudo llevando sus aperitivos favoritos y saludándolas con una sonrisa que llegaba a sus ojos. Celebraba sus logros más pequeños como si fueran grandes victorias, aplaudiendo salvajemente cuando Hailey dominaba una nueva barra de escalada y arrodillándose con orgullo cuando Hannah leía su primera frase completa de un libro infantil. Hubo momentos en que Clara lo atrapó mirando a sus hijas con un amor tan puro y doloroso que le cortó la respiración, porque reconoció esa mirada. Era la que ella una vez deseó que él le diera. Una noche, todo cambió de una manera que ninguno de ellos predijo. Clara había permitido que Nicholas llevara a las niñas al parque infantil solo por primera vez, queriendo fomentar el vínculo que aún estaban construyendo. Se suponía que la noche sería simple, llena de columpios y juegos de cuentos de hadas, pero una tormenta de verano repentina se acercó, trayendo fuertes estruendos de truenos que aterrorizaron a Hannah. La niña salió disparada en pánico,
corriendo directamente hacia los árboles que oscurecían. Hailey la llamó, pero Hannah estaba demasiado asustada para escuchar. Nicholas la persiguió con un miedo que lo desgarró más violentamente que cualquier cosa que hubiera enfrentado en el mundo de los negocios. Finalmente la alcanzó detrás de un espeso arbusto, donde estaba agachada llorando, cubriéndose los oídos, mientras un trueno retumbaba sobre sus cabezas. Se hundió de rodillas, su traje empapado por la lluvia repentina, y la envolvió en sus brazos, susurrando palabras suaves y protegiéndola de cada retumbo. Él no estaba tranquilo, ni compuesto. Estaba aterrorizado, con el corazón palpitando, aterrorizado de perderla de una manera que iba mucho más allá del peligro físico. Cuando Hannah finalmente lo miró con mejillas manchadas de lágrimas y le rodeó el cuello con sus brazos, Nicholas se dio cuenta de que la confianza no era algo que se ganaba a través de acciones perfectas, sino a través de presentarse durante los momentos desordenados y aterradores, cuando el amor significaba quedarse incluso en la tormenta. Para cuando Clara llegó a toda prisa, con el cabello empapado y el pánico visible en sus manos temblorosas, encontró a Hannah acurrucada contra el pecho de Nicholas, mientras Hailey se aferraba a su brazo en busca de consuelo. La vista de sus hijas eligiéndolo como su seguridad sacudió su corazón más profundamente de lo que esperaba. Clara le agradeció con una voz que apenas podía mantener firme, y Nicholas simplemente asintió, temeroso de que cualquier palabra pudiera llevarlo a desmoronarse. Conduciendo a casa esa noche, Clara revivió la escena en su mente una y otra vez, dándose cuenta de que él había estado allí cuando más importaba. Vio cómo sus manos todavía temblaban mucho después de que las niñas estuvieran tranquilas, cómo las miraba como si fueran los tesoros más frágiles y preciosos del mundo. Una parte de ella, la parte que tanto había intentado enterrar, comenzó a suavizarse de maneras que no estaba lista para admitir. Con el tiempo, Clara aprendió a compartir responsabilidades con él. Él comenzó a ayudar con las rutinas de acostarse, leyendo cuentos para dormir, donde su voz grave daba vida a dragones y princesas. Hannah comenzó a quedarse dormida acurrucada a su lado, consolada por el ritmo constante de su respiración. Hailey insistió en que la arropase de último, alegando que necesitaba el abrazo más fuerte antes de dormir. En ciertas noches, después de que las niñas estuvieran soñando seguras, Clara y Nicholas se sentaban juntos en la sala, hablando en voz baja sobre planes escolares, futuros cumpleaños y desafíos que las niñas podrían enfrentar. Esas conversaciones eran cautelosas pero íntimas, como dos personas aprendiendo a confiar en el lenguaje de nuevo, sin dejar que las viejas heridas hablaran demasiado fuerte. Nicholas a menudo miraba a Clara con una mezcla de admiración y remordimiento, viéndola no como la chica de la que una vez se alejó, sino como una mujer que sobrevivió a la angustia y la convirtió en el ambiente cálido y amoroso en el que prosperaron sus hijas. Se preguntó si ella sabía lo extraordinaria que era, cómo su fuerza lo humillaba cada día. A veces ella lo atrapaba mirándola con esa expresión, y rápidamente desviaba la mirada, temerosa de lo que significaba. En el fondo, ambos entendieron que el camino que estaban recorriendo era delicado. El dolor pasado todavía persistía como una sombra entre ellos, pero algo nuevo estaba creciendo en silencio debajo, algo esperanzador, algo aterrador, algo que podría curarlo todo o destruirlos por completo. Clara todavía llevaba miedo, pero también llevaba una chispa de posibilidad. Nicholas llevaba arrepentimiento, pero también llevaba un amor tan feroz
que no dejaba espacio para el abandono nunca más. Las niñas estaban aprendiendo lo que se sentía ser una familia por primera vez. Nicholas estaba aprendiendo lo que significaba ser digno de una. Y Clara estaba aprendiendo que sanar no significaba olvidar, sino permitirse creer en un futuro que una vez pensó imposible. Estaban cambiando juntos, lenta, dolorosa, hermosamente. El tiempo continuó avanzando, mezclando días en semanas, mientras la frágil estructura de confianza se reconstruía lentamente. Pero incluso mientras Nicholas se convertía en una parte constante de sus vidas, Clara llevaba un miedo que no podía silenciar. El miedo se arrastró en sus pensamientos en las horas tranquilas de la noche. ¿Qué pasaría si se iba de nuevo? ¿Qué pasaría si esto era temporal? ¿Qué pasaría si las niñas le daban sus corazones enteros solo para verlo alejarse en el momento en que la responsabilidad se volviera demasiado pesada? Ella había pasado años enseñándose a nunca esperar ayuda, a nunca depender de nadie más que de sí misma. Ahora estaba viendo a sus hijos apegarse al mismo hombre que una vez eligió un futuro sin ellos, y eso la aterrorizaba más de lo que la soledad jamás lo había hecho. Nicholas entendió que siempre caminaría a través de un campo minado de desconfianza cuando se trataba de Clara. Cada error que cometía se sentía magnificado. Cada vacilación se convertía en un recordatorio del pasado. A veces ella se estremecía cuando él alzaba la voz accidentalmente mientras llamaba a las niñas, no con enojo, sino para llamar su atención. A veces se ponía tensa cuando él mencionaba el trabajo, como si esperara que dijera que tenía que irse de nuevo por algo más importante. Él notó todo eso. Notó la forma en que su sonrisa se volvía cautelosa cada vez que los sentimientos más profundos amenazaban con mostrarse. Notó cómo se sentaba ligeramente inclinada lejos de él cuando hablaban, como si protegiera su corazón con su postura. Él no la culpó por nada de eso. Cada parte de su distancia era una herida que él había causado. Buscó ayuda de maneras que alguna vez creyó que estaban por debajo de él. Asistió a terapia, decidido a desmantelar la armadura emocional que llevó durante tanto tiempo. Desempaquetó su crianza donde el afecto era raro, donde el éxito era igual al amor, donde las metas profesionales eran lo único que ganaba elogios. Confrontó miedos que no sabía que llevaba, descubriendo cuán profundamente había igualado la vulnerabilidad con el peligro. Aprendió que abrir su corazón al amor no lo hacía débil. Cerrarle el paso al amor sí lo hacía. Mientras tanto, Clara comenzó a notar cambios sutiles en él que no podía ignorar. Nunca se perdió un día con las niñas, incluso cuando estaba enfermo o agotado. Se presentó a cada reunión de padres y maestros, cada recital de baile y evento deportivo, vitoreando con la voz más fuerte en la sala. Llevó a las gemelas al parque los fines de semana, pasando horas empujando columpios, construyendo castillos de arena y escuchando sus interminables historias. Estuvo allí no solo durante las celebraciones, sino también a través de rabietas, berrinches y rodillas raspadas, siempre paciente, siempre presente, siempre aprendiendo. Una noche, después de acostar a las niñas, Clara encontró a Nicholas todavía en la sala, sentado en el sofá con un libro infantil abierto en su regazo. Parecía desgarradoramente sincero y cansado, con círculos oscuros formándose bajo sus ojos por largos días, haciendo malabares con el trabajo y la paternidad. Pero también llevaba un suave contento que ella nunca había visto en él antes. Sin pensarlo, Clara se unió a él en el sofá,
dejando un espacio cómodo entre ellos, y comenzaron a hablar en voz baja. Ella confesó que cada vez que lo veía cuidar de sus hijas, algo dentro de ella cambiaba de una manera que no podía controlar. Él escuchó atentamente, sin interrumpir, dándole espacio para decir todo lo que se había tragado durante años. Cuando ella terminó, él admitió que nunca había dejado de pensar en ella después de que se separaron, y que el vacío con el que vivía era su castigo por elegir la ambición sobre el amor. Las confesiones dejaron el aire denso de emoción que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Una parte de Clara quería apoyarse en él, permitir que su corazón se reconectara con lo que una vez creyó que era su para siempre. Otra parte de ella quería huir, porque amarlo de nuevo significaría confiar en que nunca los abandonaría. Nicholas vio ese conflicto en sus ojos y se acercó suavemente, su voz baja y firme, mientras decía que no esperaba el perdón de la noche a la mañana. Entendió que la confianza no era algo solicitado, era algo ganado a través de la consistencia y el tiempo. Prometió que seguiría presentándose, incluso en los días en que ella más dudara de él. Semanas después, Clara invitó a Nicholas a su casa para cenar, marcando un cambio significativo en su dinámica. Era la primera vez que las niñas veían a ambos padres sentados en la misma mesa, compartiendo comida, risas e historias como una familia que nunca se desmoronó. La noche fluyó naturalmente, con Hailey mostrando con orgullo a Nicholas su dibujo más reciente y Hannah pidiéndole que la ayudara a cortar su comida. Clara observó desde el otro lado de la mesa, su corazón hinchándose y temblando a la vez, porque la imagen frente a ella era tan bellamente ordinaria, algo que soñó, pero que temía nunca tener. Mientras las niñas jugaban después de la cena, Clara y Nicholas estaban parados cerca del fregadero de la cocina, limpiando platos lado a lado. La simple domesticidad del momento los envolvió como una cálida manta. Clara finalmente se atrevió a decir que ya no quería huir, que podía ver al hombre que era ahora, y que su corazón ya no se negaba a sentir. Nicholas exhaló temblorosamente. El alivio inundó su expresión, y le dijo que merecía felicidad y paz, y que quería pasar su vida proveyendo ambas, si ella se lo permitía. Incluso entonces, las sombras del pasado persistían, recordándoles que la curación no era lineal. Hubo días en que Clara se despertó aterrorizada sin razón. Días en que Nicholas cuestionó si era suficiente. Días en que la culpa amenazó con devorar cualquier progreso que hicieran. Pero su amor se estaba convirtiendo en una fuerza que ninguno de los dos podía ignorar más. Renacido del dolor, enraizado en el crecimiento y nutrido por las dos niñas pequeñas que sin saberlo ataban los corazones de sus padres juntos cada día. Clara estaba comenzando a creer que tal vez, solo tal vez, el amor podría sobrevivir incluso a las heridas más profundas si dos personas luchaban lo suficientemente duro para reconstruirlo. Y Nicholas estaba decidido a demostrar que nunca más sería el hombre que se alejó. La familia que una vez perdieron se estaba formando lenta, hermosamente justo enfrente de ellos, pieza por frágil pieza, guiada por un amor que se negaba a desaparecer. Nicholas supo que quería pasar el resto de su vida con Clara mucho antes de reunir el coraje para poner ese deseo en palabras. Cada momento con ella y las niñas le enseñó lo que realmente significaba amar a alguien, no a través de grandes gestos o el momento perfecto, sino a través de la consistencia, la vulnerabilidad y la voluntad
de presentarse incluso cuando el miedo susurraba que todo aún podía desmoronarse. Las había perdido una vez, porque eligió la comodidad sobre el coraje. No repetiría ese error ahora. Planeó su propuesta con un cuidado arraigado no en la extravagancia, sino en el significado, queriendo que cada segundo reflejara cuánto había cambiado su corazón y cuán profundamente atesoraba a la familia que se formaba a su alrededor. Le preguntó a Clara si podían llevar a las niñas a los jardines botánicos una cálida tarde de sábado, un lugar lleno de senderos sinuosos, flores brillantes y fuentes que brillaban bajo el sol. Clara estuvo de acuerdo, inconsciente del anillo escondido en su bolsillo, la promesa esperando desplegarse. Las gemelas saltaron por delante de ellos, tomadas de la mano y riendo de las mariposas revoloteando en el aire, mientras Clara y Nicholas caminaban de cerca detrás, sus dedos rozándose de vez en cuando, de maneras que enviaban suaves olas de calidez a través de ambos. El día se sintió tranquilo, casi onírico, como si el mundo mismo aprobara el futuro que estaban construyendo. Llegaron a un jardín apartado lleno de suaves rosas rosadas y un pequeño estanque donde los peces koi se deslizaban perezosamente a través del agua clara. Las niñas corrieron hacia el borde, señalando emocionadamente a los peces, mientras Nicholas guiaba a Clara hacia un banco de madera bajo un arco florido. Ella se sentó a su lado, todavía sonriendo mientras observaba a las gemelas, inconsciente de que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo de la manera más hermosa. Se giró para mirarla de frente, su expresión ya no casual, sino rebosante de emoción, que ella sintió incluso antes de que él hablara. Su corazón comenzó a temblar dentro de su pecho, sintiendo que algo importante se acercaba. Nicholas le dijo que hubo momentos en su vida en los que creyó que el éxito requería una armadura emocional, momentos en los que se convenció a sí mismo de que el amor era una debilidad que no podía permitirse. Admitió que alejarse de ella había sido el mayor error que jamás cometería, uno que lo atormentó cada día hasta que lo encontró de nuevo. Dijo que conocer a sus hijas cambió toda la estructura de su alma y que ellas le enseñaron lo que realmente significaba el amor. Amar profundamente, incluso cuando lo aterrorizaba. Alcanzó la pequeña caja de terciopelo en su bolsillo, sus manos temblando, no por miedo al rechazo, sino por el puro peso de la esperanza presionando contra su corazón. La respiración de Clara se detuvo en su garganta, mientras Nicholas se hundía sobre una rodilla frente a ella. Se sintió irreal, como si el universo estuviera cosiendo todas sus piezas rotas allí mismo bajo el arco en flor. Las gemelas se giraron para mirar. Sus ojos se abrieron con emoción al sentir que este momento era importante. Hannah agarró la mano de Hailey con fuerza y susurró algo que hizo que ambas niñas sonrieran de oreja a oreja. Nicholas extendió la caja abierta, revelando un delicado anillo que brillaba como la luz del sol capturada, pero fue su voz la que contenía la verdadera belleza del momento. Le dijo que no quería borrar el pasado, porque el pasado moldeó la fuerza que ella llevaba y el amor que daba con tanta ferocidad. Prometió que pasaría el resto de su vida demostrando que ahora era el hombre que ella merecía. Un hombre que nunca más elegiría la ambición sobre la familia. Le pidió que se casara con él, no solo por su felicidad, sino porque quería ser el esposo en quien ella pudiera apoyarse, el padre con el que sus hijas siempre podrían contar, y el compañero cuya lealtad nunca fallaría de nuevo. Su voz se quebró mientras le decía que la amaba, no como una confesión de un hombre desesperado,
sino como una verdad que guiaría todo lo que hiciera a partir de este momento. Las lágrimas de Clara cayeron libremente, su corazón hinchándose con más amor del que pensó que era capaz de sentir jamás. Todos los años de luchar sola, todas las noches cuestionando si alguna vez encontraría luz después de la angustia, de repente tuvieron sentido, porque la habían llevado de vuelta al lugar donde el amor finalmente podía florecer sin miedo. Ella dijo que sí, con una voz llena de esperanza, temblorosa, pero segura. Las gemelas gritaron y se lanzaron a los brazos de sus padres, envolviendo a los cuatro en un abrazo grupal que se sintió como una promesa sellada, no solo por palabras, sino por un vínculo que nunca más se rompería. No se apresuraron al siguiente paso. En cambio, saborearon cada momento que siguió, planeando una pequeña ceremonia donde las niñas pudieran ser quienes llevaran a su madre al altar, eligiendo un hogar que les perteneciera a todos por igual, y creando nuevas tradiciones que se sintieron como pequeñas celebraciones de su curación. El día que intercambiaron votos, Clara caminó hacia Nicholas con sus hijas a sus lados, cada una sosteniendo una de sus manos. Ella encontró sus ojos con confianza y paz. Cuando se prometieron el uno al otro para siempre, no fue el comienzo de una nueva historia, fue la continuación de una que se negó a morir, incluso cuando se fracturó. Después de la recepción, Nicholas hizo girar a sus hijas por la pista de baile, mientras Clara observaba con lágrimas de alegría silenciosa. Finalmente entendió lo que significaba estar completo. Ella finalmente sintió que su corazón estaba seguro. Y las niñas finalmente tuvieron a ambos padres viviendo bajo el mismo techo, amándolas con todo lo que tenían. Su viaje no había sido perfecto. Había sido doloroso, desordenado, abrumador y aterrador. Pero debido a que lucharon a través de cada dificultad, en lugar de rendirse, emergieron más fuertes que antes. Aprendieron que a veces el amor no llega sin defectos. A veces regresa después de romperse, decidido a reconstruirse en algo inquebrantable. La vida que crearon fue prueba de que el amor puede sobrevivir a los errores, que el perdón puede crecer donde una vez reinó el dolor, y que las segundas oportunidades valen la pena arriesgarlo todo cuando el corazón finalmente elige lo que realmente importa. Su familia ya no estaba dividida por el pasado. Su futuro ahora pertenecía a los cuatro.